Muy buenos días, apreciados participantes. Sean todos bienvenidos a este curso de introducción y diseño de base de datos. El Infotec y una servidora les da la bienvenida. Pero antes de empezar, quiero traerle una reflexión que dice en Salmos 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nos encomendamos a Dios en este día y les damos las gracias porque nos han permitido ver la luz del sol. Yo seré su facilitadora durante la conducción de este curso. Mi nombre es Giovanni Yudeli Castillo Cuello. Mi contacto 829-907-8363. Egresada a la Universidad Tecnológica de Santiago en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Correo electrónico giovannicastillo2014@gmail.com. Ahora yo les doy la oportunidad a ustedes para que ustedes se estén presentando. Me van a decir su nombre completo. Me van a decir su nombre completo, a qué se dedican, qué les motivó de este curso y qué espera de él. Mi nombre es John Daddy Castillo y soy estudiante de sexto de secundaria ya, del Colegio Técnico de la Redención. Como ya mencioné anteriormente, es un técnico y tengo aproximadamente 4 años estudiando lo que es el técnico de informática, valga la redundancia. Lo que me motivó a hacer ese curso fue como expandir mis conocimientos de la informática y aprender y adquirir conocimientos más a fondo de lo que son las bases de datos. Buen día, mi nombre es José David Castillo. Estudio en el Colegio Técnico de la Redención, en secundaria de informática. Estoy aquí para expandir mis conocimientos sobre qué es la informática. Buenos días, mi nombre es Miranda Velázquez. Estoy cursando el último curso en el Instituto Politécnico Salesiano Jaina Moza y estoy aquí porque estoy sumamente interesada en expandir mis conocimientos en el área de informática. Sea bienvenida, Miranda. Tenemos las normas de convivencia. Yo tengo 5 aquí y ustedes, si quieren agregar algo más, pueden decir. Entre ellas está la puntualidad, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad y la empatía. El programa de acción formativa, localidad, aula 5, informática, Infotec Regional Central. Quiere decir que aquí mismo, en este lugar donde estamos, estaremos todos los sábados de 8 a 1 de la tarde durante 12 secciones de clase. Este curso dura 60 horas. La evaluación, la técnica de evaluación será práctica 50, participación 20 puntos, examen 20 puntos, asistencia 10 puntos, total 100 puntos. Objetivo general del curso. Al finalizar la acción formativa, el participante estará en plena capacidad para manejar bases de datos con el fin de aplicarlo en su campo profesional de manera eficiente. Quiere decir que cuando ustedes terminen este curso de introducción y base de datos, aunque es una introducción a la base de datos en SQL, ustedes estarán preparados y capacitados para laborar en cualquier empresa, en instituciones gubernamentales. Importancia de las bases de datos. Las bases de datos suman un papel muy importante en toda organización pública o privada, ya que esta agrupa y almacena todos los datos en un único lugar, y esto evita la redundancia y mejora la organización de la agenda. Tenemos el programa del curso.
El módulo 1 trataremos lo que es la introducción. En ella estaremos instalando el sistema gestor SQL Server. El módulo 2 estaremos hablando de las relaciones. El módulo 3, los tipos de datos. Módulo 4, operadores lógicos. El módulo 5, trataremos sobre las consultas. El módulo 6, estaremos hablando sobre los join. En ello estará el inner join, el full join, el less join. El módulo 7, sobre las funciones. Y el módulo 8, la manipulación de datos. Estos son los temas que estaremos tratando durante este recorrido de clases. Para empezar, el día de hoy, vamos a hablar sobre la historia de las bases de datos. En el 1884 se dio origen a la máquina automática de perforación de tarjetas inventada por Hermann Hollerith. En 1950, la creación de las cintas magnéticas y sus principios se le atribuyen al inglés Oberlin Smith. Estas cintas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos. En 1960, en los años 60 surgieron varios avances. Entre ellos están el uso de la computadora, eran más asequibles al público. Se popularizaba el uso de los discos, CD. Se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía. En el 1961 se llevó a cabo el desarrollo del IDS, desarrollado por Charles Backman, que supuso la creación de nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como modelo en red. En 1970, modelo relacional, Edgar Frank Cook publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos relacional. Y es ahí cuando se insertó al mercado el sistema SQL. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué ustedes entienden por base de datos? Bien, entiendo por base de datos que es aquel conjunto de datos almacenados, ya sea en estructura según sus características o tipologías para ser utilizados y consultados posteriormente. Ok, muy bien, Miranda. Historia del SQL. Los orígenes del SQL nos llevan a la década de 1970, cuando en los laboratorios del IBM se creó el nuevo software de base de datos System. Y para gestionar los datos almacenados en System R se creó el lenguaje SQL. SQL fue uno de los primeros lenguajes comerciales para el modelo relacional de Edgar Frank Cook. ¿Qué ustedes entienden por SQL? Es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información del sistema de gestión de bases de datos relacionales. Conceptos. Dato es una información. Registro. Un registro es una fila de una base de datos, una agrupación horizontal de datos. El contenido de estos campos es único para esa fila. Un campo contiene la unidad más pequeña de información importante, así como un nombre único que describe su contenido. Aquí yo les traigo una tabla de ejemplo de lo que es un dato, de lo que es un registro y de lo que es un campo. Como ustedes pueden ver, en esta parte nos habla, aquí en la parte del nombre, es un campo. El registro es lo que está debajo del nombre. Esta fila horizontal son los registros
del campo nombre. Un dato en esta tabla es un queso. Y seguimos. Queremos sintetizar esta parte y queremos resumir de lo que hemos hablado. En resumen, podemos ver que las bases de datos surgieron a partir de 1970. Las bases de datos se insertaron en el mercado laboral porque se vio la necesidad de almacenar datos para mantener la consistencia en las empresas. Yo quiero saber qué ustedes aprendieron de este capítulo anterior. Bueno, yo aprendí un concepto más claro, la definición exacta de lo que son o de lo que es SQL y las bases de datos. También aprendí comandos de SQL como pueden ser el create, que ese se utiliza para crear una nueva base de datos, entre otros. Lo que yo aprendí sobre los comandos de el SQL es que se utiliza para leer o seleccionar datos de tu tabla. Insert se utiliza para insertar o añadir datos nuevos. Muy buenos días, yo les voy a estar hablando acerca de algunos conocimientos previos que tengo acerca del curso, entre ellos qué es una base de datos. Esta se podría definir como una colección de información que está organizada de manera que se puede acceder, administrar y actualizar fácilmente. La misma cuenta con una serie de características, entre ellas que garantiza la integridad de los datos, son sistemas de almacenamiento que contribuyen a reducir la redundancia al mínimo. Es habitual que puedan acceder a ellas múltiples usuarios. El acceso a estas es sumamente seguro. Y por último, pero no menos importante, es que a estas se accede la información a través de un lenguaje concreto. Por hoy hemos finalizado, pero yo quiero traerle una pequeña tarea. La tarea es instalar el sistema gestor SQL Server Management Studio y sus herramientas de administración. Yo les estaré enviando el link de descarga a sus correos para que en la próxima clase me traigan esta tareita, ya que estaremos practicando, comenzaremos a practicar. Y otra tareita, estudiar el manual que le estaré enviando juntamente con el link de descarga. Ustedes lo van a estudiar y van a venir con conocimientos de lo que hemos hablado. Vamos a pasar la lista. José David Castillo. Presente. Miranda. Presente. John David Castillo. Presente. Muy buenos días, apreciados participantes. Sean todos bienvenidos a este importante curso de introducción y diseño de base de datos. En el día de hoy, antes de empezar la clase, nos encomendamos en las manos de Dios. Y yo quiero que ustedes me digan que se acuerdan de la clase pasada. Lo que yo aprendí es que cada uno de estos sistemas son importantes por sí, o sea, individualmente, ya que ellos se complementan entre ellos para formar para almacenar una gran cantidad de datos y así poder controlarlos sin tener que coger mucha luz. Ok, José David. Según recuerdo, en la clase pasada vimos que era la base de datos. Esta era una colección de información que está organizada de manera
manera que se puede acceder y administrar y utilizar fácilmente. Okay. Hoy estaremos hablando sobre el módulo 8. Y este tema habla sobre la manipulación de datos. Objetivo general del módulo. Finalizado el módulo, los participantes tendrán conocimiento de los comandos en SQL Server y estarán en capacidad de crear bases de datos e insertar datos y hacer consultas. Quiere decir que cuando terminemos este módulo, ustedes van a tener conocimiento pleno de lo que son los comandos en SQL Server y estarán en capacidad de crear bases de datos. Ya ustedes van a empezar a practicar, van a insertar datos y van a hacer consultas. Objetivo específico del tema. Objetivo específico del módulo. Explicado y socializado el tema, los participantes estarán en capacidad de identificar los comandos para la manipulación de datos. Cuando terminemos este módulo, uno de los objetivos específicos es que ustedes van a identificar los comandos para manipular datos, para hacer consultas. Y vamos a definir qué son los comandos. Los comandos son instrucciones. Estas se dividen en dos categorías, que son comandos de manipulación de datos, DML, y este se utiliza para obtener, agregar, eliminar y modificar información. Y tenemos lo que son los comandos de definición de datos, DDL. Estos almacenan los datos, así como los procedimientos y funciones que permiten consultarlos. Tenemos los comandos en SQL Server. Está el Create Database. Este comando permite crear una nueva base de datos. Un ejemplo de ello, Create Database Ferretería. Aquí estamos creando una base de datos llamada Ferretería. Tenemos el Create Table, que este permite crear tablas donde las informaciones se almacenan realmente. Un ejemplo es Create Table Empleado. Aquí creamos una tabla llamada Empleado. Ustedes saben que en la ferretería existen unas tablas. Las tablas son... Espérate que me perdí ahí. En las ferreterías hay que crear tabla empleado, nómina, productos, etcétera. Más adelante estaremos viendo esa parte. Tenemos lo que es el comando drop. Este comando se utiliza para eliminar completamente una base de datos existente. Un ejemplo de ello, Drop Database Ferretería. Aquí estamos borrando la base de datos Ferretería. El insert. El insert se utiliza cuando se quiere añadir o insertar nuevos datos. Un ejemplo es insert into empleado. Aquí tenemos la tabla empleado, donde vamos a insertar nombre, apellido, dirección y teléfono. Aquí hay 4 campos en que vamos a insertar registro.
Tenemos lo que es el alter table, que se utiliza para modificar una tabla ya existente. Ejemplo, alter table empleado. Aquí estamos modificando la tabla empleado. Y tenemos el select. El select se utiliza para recuperar o seleccionar datos de una o más tablas. Ejemplo, select from empleado. Aquí estamos recuperando la tabla empleado y la seleccionamos para modificarlo. Tenemos el truncate. El truncate se utiliza cuando queremos vaciar o borrar rápidamente todos los datos de una tabla. Ejemplo, truncate table empleado. Tenemos varios ejemplos de bases de datos en la vida cotidiana. Un ejemplo de ello, el registro de estudiantes de un colegio o universidad. Otro ejemplo, el registro de pacientes de un consultorio médico u hospital. Otro ejemplo, la base de datos